Vamos a dar comienzo a nuestro webinar sobre liderazgo y totalitarismo y geopolítica, hacia dónde va el orden mundial. Lo que vamos a hacer al principio es pasar ahora, vamos a ver un video muy cortito de 2 minutos de la Universidad Hebrea, y inmediatamente después del video vamos a dar comienzo a nuestro webinar presentando a Arie Kakovits y Inés Capdevila. Our tradition began long ago. But unlike most traditions, ours was one of breaking from convention. A tradition of challenging. A tradition of reimagining. A tradition of creating knowledge. While some look for what's possible, our approach is a little more unconventional. We can't say we're doing the impossible. We're just unsure where possibility ends. Our work has transformed the way we feed a growing population. Advanced breakthroughs in disease treatments, and created a generation of leaders. For over 100 years, we have reimagined and revolutionized. We have been on a mission to improve the world. Hello, friends of Hebrew University. My name is Moria. I'm an MD PhD student here in Hadassah Medical School. Because of the coronavirus pandemic, a lot of students here decided to come volunteer, help run coronavirus testing here in the university facilities. So we thought that because the university both has these machines and the people who know how to use them, then it was important for us to take part in the global fight against coronavirus. And right now I was recruited to the Corona Lab. I'm now volunteering in the Corona Labs. We're helping Hadassah with the Corona tests. Hi, my name is Shai. I'm an MD PhD student, and now I'm working here in the Hebrew University core facilities in the Corona tests. For over 100 years and into the 100 next, we will continue to question, to challenge, to innovate, because it is our tradition. Contarles que hay 50 equipos de investigadores trabajando en los laboratorios de la Universidad Hebrea, innovando y buscando soluciones a esta pandemia. Pueden tener todas las novedades de todos los webinars y de toda la información que recibimos diariamente en la Universidad Hebrea en nuestra página www.uji.org.ar. Vamos a dedicar la tarde de hoy a pensar un poco acerca de un tema súper interesante que nos permite reflexionar y pensar algunas cuestiones ligadas al liderazgo, totalitarismo y geopolítica, y poder preguntarnos hacia dónde va el orden mundial. Está con nosotros el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Arie Kakovits, titular además de la Cátedra de Relaciones Internacionales Chaim Weizmann. Hola Arie, gracias por estar y además gracias por mantenerte despierto en estos horarios y compartir con nosotros nuestra tarde. Darle la bienvenida a Inés Capdevila. Ella es periodista, realiza análisis y coberturas internacionales hace 20 años para La Nación, cubrió elecciones, golpes, conflictos políticos y otros eventos que cruzan fronteras. Muchas gracias Inés por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, adelante. Bueno, gracias Marisa. Yo creo que la pregunta o el tema que planteamos en este webinar es más bien una sucesión de preguntas que aún no tienen una respuesta muy clara, porque
el orden del mundo, el futuro hacia el que caminamos, cambia tan rápidamente como va cambiando la curva del coronavirus. Y te diría que está condicionada precisamente por esa curva y por quienes lo han manejado mejor y quienes no lo han manejado tan bien. Hoy todo corre en función de eso. Entonces, si vos me preguntás, el nuevo orden mundial, creo que es una de las grandes preguntas que nos vamos a hacer dentro de unos años. ¿Cómo va a ser? Mira, primero es el desorden del que venimos, y es básicamente un desorden protagonizado por dos potencias, Estados Unidos y China, y una serie fragmentada de pequeñas potencias, pero la fragmentación era precisamente lo que prevalecía. ¿Será eso también lo que prevalezca de ahora en más? Creo que es demasiado temprano para saberlo. Sí hay una pregunta que a mí me parece la más, por ahora, que tiene una respuesta que es ambigua, pero la tiene. Es, ¿quién va a prevalecer, Estados Unidos o China en este orden mundial? Y si vos, si me preguntás quién es el ganador, creo que hoy los dos pierden, en términos de poder suave. Están corriendo una carrera en la cual los dos van retrasados. China porque no sabe lidiar con las acusaciones que el mundo cada vez le hace con más intensidad por el origen del virus, sobre todo por la mala información que empezó a diseminar una vez que arranca el brote, y fundamentalmente por la actitud que tiene con el resto del mundo desde que el resto del mundo es tomado como rehén por el coronavirus. La mala calidad de los equipos de protección médica, los tests fallidos, la discriminación de residentes africanos en Guangzhou, son todo un cúmulo de cosas que empiezan a boicotear la imagen que China quiere hoy irradiar al mundo. Por el otro lado tenemos un Estados Unidos caótico, también fragmentado, un presidente que no logra unificar al país y a la política contra el coronavirus en una misma línea, gobernadores que hacen lo que quieren, y un presidente también que hoy quiere hacer de la economía la única prioridad cuando todavía los números de coronavirus son muy dramáticos en Estados Unidos. Entonces pierden los dos. Y ahí yo creo que tenemos un comienzo de respuesta hacia dónde puede ir el orden mundial en el futuro. El resto son grandes dilemas que nos vamos a enfrentar y que nos estamos enfrentando hoy en la vida diaria todos. Básicamente es más libertad o más seguridad sanitaria, más Estado o menos Estado. Ya lo estamos viviendo mucho a eso incipientemente en esta presión por salir de las cuarentenas que se viven en todos lados del mundo, en la Argentina entre ellos, un grupo que quiere empezar a proteger la economía y salir de la cuarentena a riesgo de provocar una corrida de coronavirus, y lo mismo se reproduce en otros países. Otro dilema fundamental, autoritarismos o democracias, y yo creo que esa respuesta va a estar dada en función de la eficacia y eficiencia con la que los gobiernos manejen la epidemia, y creo que hay otra que hoy ya se vislumbra con un poquito más de claridad, que es el replanteo de los liderazgos. Si trazamos una línea, y acá nos sirve para enfocarnos en la pregunta del totalitarismo, es, si hacemos una línea entre los líderes que han funcionado bien hasta ahora y los que no han funcionado tan bien, vamos a poner en el casillero de los que no están funcionando tan bien a los líderes que hoy más acercábamos con el autoritarismo. Xi Jinping, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin, Rodrigo Duterte en Filipinas, y esa lista los va dejando muy en evidencia, y por el otro lado, en la lista de la eficiencia para manejar la pandemia, tenés a líderes democráticos que han optado por la prudencia y fundamentalmente se han alejado de la demagogia. ¿Por qué? Porque la transparencia en la información y la crudeza de la información ha sido crítico para manejar el brote. Creo que ahí tenés algunos líderes que sobresalen, por ejemplo Angela Merkel, por ejemplo Jacinda Ardern, incluso el propio Scott Morrison, que viene en Australia, que viene de una crisis de cambio climático que lo dejó muy mal parado, adopta esta estrategia más abierta, transparente y directa de eficiencia.
No sé, Ari, a ver, vos creo que tenés bastante para agregar en este panorama muy, muy sucinto. Buenas tardes a todos. Aquí en Jerusalén estamos cerca de medianoche, entonces trataré de mantener despierto y seguir un poco el diálogo de los puntos que tú, Inés, te refería. Hay mucha gente, inclusive reconozco a sobrinos y primos, pero no los puedo ver, capaz que es una oportunidad. Como una de las consecuencias del coronavirus somos todos expertos en conexión virtual y como animales sociales nos está faltando, ¿no?, el contacto, y tendría que estar en julio en Argentina y no estaré. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero tomar los 3 puntos que has mencionado, Inés, y luego agregar y quizás abrir el diálogo, porque de hecho, como decía el Rambam, Maimónides, él escribió una guía de perplejos, y acá probablemente vamos a terminar haciendo más preguntas o contestando, voy a los judíos, más preguntas, vamos a contestar con otras preguntas. Por eso, antes de referirme a tus 3 puntos, el primer punto que quiero mencionar, y acá en la universidad y en temas de ciencias políticas, relaciones internacionales, el coronavirus nos vino bien como para dar material para pensar, es que, como decías tú, no tenemos perspectiva. Es decir, crisis, y eso lo aprendí en mi profe Gilpin, en chino crisis es crisis y es también oportunidad, pero no tenemos perspectivas. Por eso entrar ahora en profecías, a dónde se va el mundo se está acabando, yo creo que las profecías se la han dado a los niños y a los tontos. Es decir, tenemos que tener cuidado, estamos 2 o 3 meses en esta crisis. Obviamente el mundo no va a ser exactamente igual, pero un poco me recuerda, si ustedes se acuerdan, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el mundo se acaba el mundo y va a ser una nueva estructura. No estoy tan seguro, es decir, nuevamente, como tú decías, esto cambia de forma muy directa y tenemos que tener mucho cuidado y no entrar en profecías como mi colega, este historiador famoso, Yuval Harari, ¿no?, que él como historiador descubre hacia dónde va el futuro. No hay respuestas claras. El primer punto que tú te referías, porque de hecho el título que lo han elegido ustedes nos da para quedarnos a trasnochar, ¿no?, porque hay demasiados temas para tratar. Pero si hablamos del nuevo orden mundial, cómo va a ser, o el desorden, ¿qué es lo que te referías esencialmente respecto a China y Estados Unidos? Yo diría que el liderazgo mundial está en cuarentena. Y que de hecho esta crisis lo que hace es fortalecer tendencias que ya venían de antemano. Es decir, Estados Unidos tiró la toalla en liderar el mundo, no ahora con el coronavirus, que es muy claro, sino ya se venía de antes y es muy claro con la con la ineficiencia o la estupidez, podemos decir, de Trump. Estados Unidos baja. Ahora, tú bien dijiste, Inés, que China sube, pero no es claro que sube. Es decir, lo que tenemos acá y que puede ser bastante dramático respecto a quién tiene que arreglar el mundo y que recuerda un poco la crisis de los años 30, después de la Primera Guerra Mundial, que Gran Bretaña cae, quiere seguir liderando, pero no puede. Estados Unidos puede, pero no quiere. Acá Estados Unidos ni quiere y capaz que menos puede. China capaz que puede, pero no estoy seguro si quiere. Es decir, no estoy seguro, no sabemos si China va a reemplazar a Estados Unidos. Pero eso es esencialmente el tema, yo calculo que es uno de los temas más importantes de relaciones internacionales. ¿Hacia dónde va Estados Unidos y China? Si los dos están bajando, entonces capaz que hay que pensar en otras opciones. Como dice mi colega Kapchan, este es el mundo de los otros. O estamos fritos, y acá estoy citando a Dylan Kifke y María Elena Walsh. Es decir, no tenemos las grandes potencias que manejan las relaciones internacionales. Pero como vos decías, puede haber, por ejemplo, los países del este asiático, no China, otros países están vilombrando, la están llevando bien. Europa puede repuntar, no lo sabemos, pero eso es una gran incertidumbre. Antes de pasar al segundo tema que tú te referías, yo diría que no podemos hablar de estos temas sin tomar en cuenta el retroceso de la globalización.
Es decir, la globalización también se ha caído. Y cuando tú dijiste antes en tus comentarios que el coronavirus ha tomado por rehén a la humanidad, no estoy seguro. Yo creo que los países están tomando como rehén a sus poblaciones. Y eso se refiere un poco a lo que te referías como los grandes dilemas, más libertad, menos libertad. Y esto a mí me recuerda, ¿no? Los profesores hacemos guitarra, filosofiamos, pero lo que decía Hobbes cuando escribió sobre el estado absoluto, cómo los seres humanos al fin y al cabo lo que queremos hacer es vivir. Queremos la seguridad, queremos la supervivencia, y en nombre de eso estamos dispuestos a renunciar a libertades. Imagínense ustedes lo que hemos leído que ha ocurrido en Argentina, acá quizás menos, pero el hecho que estamos en cuarentena, gran parte de la mitad de la humanidad, algo así, está en cuarentena, y los países de repente se han transformado en estas ballenas, en estos leviatán. Eso es algo bastante extraordinario que también probablemente va a tener consecuencias. Y para nuevamente referirme al punto que te referías, ¿qué la está manejando mejor? Es cierto que a primera vista diríamos que los países que tienen democracias liberales, que tienen sociedad civil, que tienen una socialdemocracia, probablemente lo están manejando mejor en términos de gobernanza. Quiero agregar también un elemento que a mí no me parece ninguna casualidad. Ustedes se tienen que preguntar quiénes son los presidentes o primer ministros de Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Alemania, etcétera. Son todas mujeres. Y no lo digo porque ahora está de moda el feminismo, sino que es muy claro y podemos ver acá una tendencia en los países que están manejados por presidentas o premiers mujeres, lo están manejando mejor que países en donde hay populistas bastante idiotas en su desprecio a la ciencia, ya sea Bolsonaro o Trump, pero ojo, no estoy tan seguro de que acá hay una línea muy clara entre libertad y autoritarianismo, porque tú vas a encontrar casos, por ejemplo, de países en Asia que sí lo han manejado bien a pesar de no ser democracias liberales. Yo lo que creo que sí es crucial en qué medida la población está dispuesta a tener confianza y dar fe a sus gobernantes. Yo creo que hay otro elemento que tenemos que mencionar, por lo menos los cientistas nos podemos un poco jactar, los cientistas reales, no necesariamente los cientistas sociales, países en los cuales se les da lugar a la ciencia están mucho mejor que aquellos países en los cuales los gobernantes han completamente dejado de lado la ciencia. Entonces, con esos 3 puntos estoy, de hecho, completando lo que tú te referías. Y quizás quiero agregar un par de puntos más y después abrir al diálogo. Uno es que lo que hemos visto acá, no solo autoritarianismo, sino también, digamos que el sistema económico, el neoliberalismo económico, no es muy bueno, no es muy sano para la salud. Es decir, por un lado. Por otro lado, hemos visto que, si queremos hablar del tema de totalitarismo, hay líderes políticos que han manipulado en forma muy hábil esta crisis para, de hecho, irse más hacia el totalitarismo. El caso más claro es el caso de Hungría, pero hay una lista que podemos incluir a Camboya, Serbia, Turquía, China, obviamente, India, El Salvador, Uganda, Togo, Azerbaiyán. En muchos países, incluso a mi país, en Israel, es muy claro que esto también ha ocurrido. Y lo que vemos es, de hecho, la posibilidad que estamos yendo hacia un mundo de Orwell. 1984 es ahora, ¿no? Con toda esta tecnología que va a cercenar la libertad. Y quizás un último punto, fíjense cómo también muchos políticos, y cómo la dialéctica o el discurso que usamos es como que estamos haciendo una guerra al coronavirus. La securitización del coronavirus. El coronavirus es el enemigo. Y en nombre de ese enemigo podemos cercenar completamente la privacidad y la libertad para mantenernos vivos.
¿no? Y quizás otra reflexión podría ser, ¿qué tiene que ver esto con el segundo tema que es más candente? Porque el coronavirus lo vamos a poder sobrellevar. ¿Qué va a ocurrir con la Pachamama? ¿Qué va a ocurrir con el planeta Tierra? ¿Qué va a ocurrir con la crisis del clima? Eso es probablemente más importante. Lo que tenemos acá es lo que se dice un previo, ¿no? Tenemos una muestra, no gratis, porque es muy dolorosa, de lo que puede ocurrir más adelante. Yo veo que estamos llenos de preguntas, Aris, y yo quería hablando un poco de la globalización, la primera pregunta es muy interesante porque plantea si con la vacuna, si el país que encuentre la vacuna va a modificar el orden mundial. Curiosamente, hoy, en este momento que nos fragmentamos tanto en los países en los que reemergen las fronteras, incluso dentro de la Unión Europea, que era como un gran territorio sin fronteras, la única disciplina, el único ámbito donde las fronteras han caído para bien de la humanidad es la ciencia. Si vos te fijas, hay entre 78 y 100 proyectos de vacuna en marcha para dar con una cura que no va a ser mágica, ni va a ser inmediata, ni probablemente sea este año para el coronavirus. Todos son un gran combo de nacionalidades y un gran combo de cooperación entre países, incluso a nivel público, a nivel nacional. Ese esfuerzo, ahí sí la globalización se va a manifestar y ahí sí la globalización va a perdurar. Ahora, en el resto de los ámbitos, fundamentalmente el económico, fundamentalmente también por la producción y por las cadenas de provisión de elementos de seguridad sanitaria, probablemente ahí haya un corte. Yo no creo que cambie todo mucho como se está planteando. Y creo que el cambio no va a estar dado por quién dé con la vacuna, porque de nuevo voy a lo mismo. La vacuna, quien sea, si es el proyecto de la Universidad de Oxford o si es el proyecto del National Institute of Health de Estados Unidos, no va a determinar el poder del país que lo encuentre, porque va a ser un esfuerzo mancomunado. Ahora, lo que sí puede determinar cuánto se modifica el mundo, cuánto se modifica este gran desorden internacional, cuánto cambia la globalización, sí creo que va a ser la duración del brote, la duración de los confinamientos y las idas y vueltas de los confinamientos, y otra cosa fundamental, cuánto cambia el comportamiento de las sociedades cuando empiecen a salir de sus casas después de las cuarentenas. Hoy tenemos la mitad del mundo está confinado, y una vez que salga la gente a la calle, que empiece a convivir con el virus, yo creo que ahí vamos a poder responder un poco más de quién va a prevalecer, qué potencia va a prevalecer, qué sucederá con la globalización, qué sucederá con el capitalismo, que es otro de los grandes dilemas, y qué va a prevalecer, la securitización o la libertad. Sí, nuevamente, está haciendo preguntas que no se pueden contestar, pero yo lo que creo es que más allá de la emergencia de salud, lo que sí vamos a ver, y eso va a tener consecuencias muy fuertes, y lo estoy viendo acá en el chat, en las preguntas, es la crisis económica y social. La crisis económica y social, tanto en términos internos como en términos internacionales, es decir, y hay muchas cosas que sí van a cambiar. Es decir, por ejemplo, a los profes, a nosotros nos encanta viajar en avión y, ¿no? Es decir, si yo estudio relaciones internacionales, tengo que hacer fieldwork, tengo que andar dando vueltas por el mundo, ¿no? Ahora, eso capaz que va a cambiar. Como business, es decir, supongo que mucha gente de business ahora se está enamorando del Zoom y no va a haber jet lag y no va a haber problema y va a ser mucho más fácil. Es decir, y hay otros temas inclusive muchísimo más importantes. Imagínense ustedes, todos los que estamos aquí tenemos el privilegio del laptop y del portátil y del Zoom y demás, pero este pandemic está afectando en forma muy desigual a la humanidad. Y lo que está empezando en los países desarrollados en Europa, que también es muy desigual, que nuevamente esto también hay muchos interrogantes y no tenemos respuesta. Por ejemplo, en la Franja de Gaza ha habido solamente 10 casos, o menos, ¿no? Pero digamos, si uno ve qué puede ocurrir en África,
que puede ocurrir en América Latina, si lo que ocurre en Guayaquil va a pasar en otros lugares. Y si acá va a haber consecuencias económicas, sociales, muchísimo más importantes. Y yo creo que lo que decías, Inés, que cuando la gente va a empezar a salir a la calle, se va a empezar a preguntar cómo esto se ha manejado. En ese sentido, las buenas noticias es que los ineptos, que generalmente hay una correlación con los populistas, los ineptos, al fin y al cabo, van a tener que pagar la cuenta. La pregunta es cuándo van a pagar la cuenta. Porque mientras tanto, si nuestra jornada es sobre el totalitarismo, y tú ves el caso de China, yo no sé si China va a pagar el pato, como decimos, pero lo que sí sé es que China en los últimos días está aprovechando para cercenar las libertades en Hong Kong, ¿no? Entonces, nuevamente, las consecuencias económicas y sociales van a ser mucho más grandes. Ahora, lo que tú decías que la globalización sí va a seguir, la globalización no va a completamente irse marcha atrás, pero va a ser quizás diferente. Acá hay una necesidad increíble de hacer una cooperación entre los países del mundo. Pero lamentablemente, y ese es el desfasaje que siempre les explico a mis alumnos, entre gobernanza global y problemas globales. El pandémico crímenes, el calentamiento del medio ambiente, todo eso implica una necesidad de colaboración a nivel más allá de los países global. Pero eso no existe, lamentablemente eso no existe. ¿Dónde existe, como decías, en términos científicos? ¿No? Lo que hay que leer, estaba leyendo Bill Gates, ¿no? Que aparte de ser millonario, es visionario. Hace 5 años él ya se estaba preparando diciendo lo que se va a venir ahora va a ser un pandemia. Él habla de esos temas, habla de una vacuna que va a ser algo global, habla de un remedio, una cura que va a ser algo global, y diagnóstico que también tiene que ser global. Es decir, hay una necesidad de cooperación global, pero cuando uno ve lo que ocurre en el mundo, las Naciones Unidas ni siquiera pudieron sacar esa resolución de hacer un alto el fuego de conflictos armados en el mundo. Eso no pasó. Lamentablemente tenemos el desfasaje entre lo que tendría que ser una necesidad global, porque esto es lo más cercano a zombies o marcianos que nos vienen a invadir, y la realidad política. La realidad política del mundo, lamentablemente, eso no existe. Hay un tema que vos, en cuanto a los cambios, cuando decís, cuando hablas de las fronteras que van a emerger, recién mencionaste una palabra que para mí es clave y que sí hoy se evidencia mucho, y yo supongo que a largo plazo se va a profundizar, son las desigualdades. Las desigualdades hoy las notamos no solo hacia adentro de los países, sino hacia afuera de los países. Por más que muchos países que antes consideramos grandes potencias sanitarias, como Francia, Gran Bretaña, el propio Estados Unidos, estén lidiando con las peores catástrofes provocadas por la pandemia, imaginemos si eso hubiese sucedido en países como la Argentina, Ecuador, Perú, que ya están sacudidos por bajos números de coronavirus. Eso hubiese sido absolutamente terminal. Crisis de las cuales es muy difícil sobrevivir. Las potencias van a sobrevivir. Ahora, ahí ya se va marcando una diferencia. Yo creo que en el reordenamiento del mundo no va a ser un reordenamiento para mejor, probablemente sea un reordenamiento para peor. ¿Por qué? Porque las desigualdades van a quedar demasiado evidenciadas. Volviendo al tema de la vacuna, una fase fundamental en una vacuna no es solo llegar a ella, sino después producirla en escala y en tercer lugar distribuirla. Ahora, si quien la distribuye tiene sus propios intereses en mente, es probable que los países de menos recursos, entre los que nos contamos, la Argentina y los otros países de América del Sur, seamos uno de los últimos en recibirla. Y ahí ya se va produciendo otro desfasaje, que es tener que lidiar con una pandemia mientras otros ya han salido de esa etapa. Hacia adentro de los países es donde más se visibilizan las desigualdades. Lo tenemos acá en la Argentina. Hoy los grandes focos los estamos girando hacia los lugares más vulnerables, el conurbano más profundo, las villas miseria dentro de las aglomeraciones urbanas. Vamos, en la India, ¿cuáles son las desigualdades que surgen? Las desigualdades religiosas. Los musulmanes son desprovistos de condiciones sanitarias, mientras los hindúes pueden todavía disfrutar de un sistema sanitario que tiene sus vulnerabilidades, pero está. Lo mismo sucede en Brasil. El norte
es el que más está lidiando hoy con el coronavirus, no por la virulencia de la pandemia, sino por la escasez del sistema sanitario. El sur, que es mucho más rico, tiene más capacidad y todavía no ha llegado a su punto de saturación. Curiosamente, esa diferencia se revirtió en Italia, pero lo que vemos a nivel general es que las diferencias, las grandes desigualdades que ya existían, la pandemia no hace más que reforzarla. Y ahí yo me arriesgaría a decir, eso es muy difícil que se revierta en el futuro. Sí, no solo eso, fíjense en Estados Unidos mismo. Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, ¿no? Es una catástrofe porque ellos no tienen un sistema de salud. Cuando estoy tratando de ver acá las preguntas, tenemos un montón de preguntas. Cuando decía el neoliberalismo no es bueno para la salud, no es el caso lo que hizo China, que obviamente China ha subido el nivel de vida de su población, por eso decía China, no estoy seguro que sea el país que quiera salvar al mundo. Pero el neoliberalismo, comparan ustedes el caso Estados Unidos, neoliberalismo en el sentido de que no hay salud pública en Estados Unidos, entonces los ricos, ellos van a sobrevivir, pero el centro de la pandemia ha sido en Nueva York, es decir, no hay que ir a norte-sur, entre norte y sur, en términos geográficos podemos ver norte y sur dentro de Estados Unidos en sí. Y es por eso de que nuevamente la desigualdad va a ser exacerbada por esta pandemia. El problema, esto se agrava también, y acá podemos citar a Naomi Klein cuando escribe su libro sobre el tratamiento de shock, que nuevamente políticos pueden aprovechar la circunstancia de crisis para aprovecharlo y manipularlo en términos políticos, y nuevamente eso agrava también el hecho de preocuparse. Y nuevamente acá vemos la diferencia muy clara, como lo decías al principio, de quién queremos ser ciudadanos, que sea Trump el presidente nuestro o que sea Angela Merkel nuestra primer ministro. La respuesta es muy obvia, ¿no? Es decir, porque Alemania comparado con Gran Bretaña, otros países de Europa Occidental, lo ha llevado muy bien, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo muy claro de diferencias en términos de gobernanza de lo que ocurre dentro de los países. Acá puedo decir, por lo menos viéndolo de acá afuera, está muy claro, por ejemplo, la diferencia entre Argentina y Brasil, ¿no? Es decir, yo nunca he sido political correct cuando hablo, no sé si tenemos brasileños en la audiencia, pero por lo menos lo que uno puede leer es que el presidente Fernández lo está manejando bastante bien comparando con el presidente Bolsonaro. Eso es un understatement, ¿no? Es decir, eso es muy claro y vemos aquí la diferencia en la calidad de los gobernantes. Claramente. Recién alguien preguntaba, quería volver a la calidad de los gobernantes, y en la calidad de los gobernantes también creo que un rasgo que refleja la calidad de los gobernantes es cuánto se detienen a pensar en los legados de las crisis. Y alguien preguntaba por ahí si esta crisis va a representar que los gobernantes de ahora en más se enfoquen un poquito más en lo social y no tanto en lo económico o en las finanzas. Yo viajo un poquito al pasado, a 2008, que fue la última gran crisis que tuvimos, que fue una crisis que no tuvo la profundidad ni la amplitud que tiene la actual. Y yo me atrevería a decir que por ahí no tendrá las consecuencias a largo plazo. Ahora, la crisis de 2008, que muy buena parte de especialistas, periodistas, propios funcionarios de los gobiernos del mundo decían, esto va a cambiar porque no podemos dejar a los más vulnerables tan expuestos a sistemas financieros que por ahí no toman en cuenta esas debilidades, no cambió nada. De hecho, la crisis de 2008 profundizó aquello que debería haber resuelto, que es la vulnerabilidad de las clases de menos ingresos. No lo cambió y hoy eso se evidencia en esta crisis. Yo no creo que los gobiernos probablemente haya un acto reflejo en los próximos 2 años de reabastecer los sistemas sanitarios, de reabastecer las redes de contención social. Ahora, ¿será un reflejo permanente? ¿Pasará a ser parte de una nueva estructura? Yo ahí me permito dudar, no sé, Ari.
A mí me recuerda esto más, nuevamente me recuerda, no he estado, en 2008 sí me acuerdo, pero yo creo que la comparación puede ser quizás con los años 30. Sí, Y la pregunta es totalmente. si la respuesta va a ser lo que hizo Roosevelt de New Deal, abrir en términos en una dirección, digamos, más socialdemócrata, o la respuesta va a ser más brutal, ¿no? Es decir, nuevamente, no lo podemos saber. Yo creo que otra gran diferencia, al fin y al cabo, no soy sociólogo, los sociólogos esto lo manejan mejor, pero si hablamos de relaciones internacionales, otra gran diferencia que uno puede ver es que en el 2008, al fin y al cabo, hubo una reacción multilateral. Es decir, se crea el G20, es decir, hay digamos, una respuesta de países que van a coordinar. Y ahora lo estamos viendo menos, nuevamente, no tenemos todavía suficiente perspectiva. La única cooperación que se ve es lo que trata de hacer, y creo que ha habido acá preguntas, y ha sido muy criticada la Organización Mundial de la Salud por ser pro-China y demás, pero digamos, este es un organismo de las Naciones Unidas que ha tratado de ayudar, y tenemos nuevamente esta cooperación científica. Pero no hemos visto, nuevamente, no hemos visto por parte de las potencias, digamos, una coordinación o un intento de diálogo. Y eso es probablemente algo que nos está faltando, ¿no? Volviendo al tema inicial, que Estados Unidos tiró la toalla y no es claro que China quiera hacerlo. De hecho, lo que hoy día se está hablando, que yo también no quiero ser alarmista, hay algunos que están hablando, Estados Unidos y China están yendo en una dirección bélica hacia una posible guerra, ¿no? Es decir, esa es la cuestión, la guerra hegemónica. Pero a mí me parece también un poco disparatado, porque dentro de todo, así todos Estados Unidos y China todavía tienen una cierta interdependencia económica que, nuevamente, ir a una guerra me parece un disparate, pero lo que sí es claro, y tú lo mencionaste muy claramente, es que China hoy tiene a China se la odia en el mundo. Recuerda un poco la cuestión de Tiananmen, ¿no? Cuando fue la represión contra la oposición en China. China hoy día está muy mal vista, todas estas conspiraciones, que el virus empezó en un laboratorio chino y no del murciélago, etcétera. Es decir, lo cual le acarrea un gran problema, pero así todo, China es el país que hoy está ayudando en África, está ayudando en varios lugares y China también, y no lo digo acá, para mí el sistema político chino es horrible, pero lo que sí es claro, la capacidad que China ha podido hacer siendo el primer país que experimentó el virus, movilizar completamente de forma totalitaria, ¿no? Y de alguna forma sí lograr vencer, por lo menos, no sé si en forma total, al virus, pero nuevamente con un precio atroz en términos de libertades políticas. Por eso no sé en qué medida va a ser un modelo. Y si no es Estados Unidos, si no es China, pues el mundo va a tener que lidiar sin los países hegemónicos, ¿no? Y también, eso también era algo que se vislumbraba de antes, ¿no? No necesariamente China quiere reemplazar a Estados Unidos. Pues no es que el mundo se va a tirar a la basura, pero va a ser un mundo diferente, más incierto, quizás con potencias regionales o que, digamos, cada uno va a estar dentro de su bloque, dentro de su región. Hay que ver también, cuando hablamos de este desorden al cual nos enfrentamos, y a mí hay una cosa que me causa me llama la atención, es cuando vos hablas del pasado, Ariel, te retrocedas a los años 30, al periodo entre guerras, que salir de la Primera Guerra Mundial y el proceso que le siguió fue un proceso de desintegración, de profundización de los rencores y desacuerdos. Y no vamos al periodo post-Segunda Guerra, que fue todo lo contrario, fue uno de los pocos periodos del siglo XX en el que hubo una especie de acuerdo. Se dividió el mundo, seguro, pero hubo una especie de consenso para construir espacios internacionales, de acuerdo y de debate internacional. De ahí ya salió todo el sistema internacional. Ahora, ¿puede suceder eso con un Estados Unidos muy errático, con una China que no se decide a ver si quiere salir a conquistar el mundo o no?
también depende de qué suceda con las otras potencias, qué sucederá con la Unión Europea. Yo creo que ahí, un poco en el comportamiento de los últimos 2 meses de la Unión Europea, algunas pistas podemos tener. La Unión Europea entra en el brote en febrero, con un principio completo de desintegración. Ahora, 2 meses después, vemos que poco a poco, y a pesar de los desacuerdos y de las tensiones y las divisiones históricas que existen y las echadas en cara, empiezan a recorrer un camino de acuerdo de mutualización de deudas, acuerdo para empezar a ver cómo se empiezan a levantar las fronteras nuevamente. Es incipiente. Ahora, ¿eso muestra un camino para el resto del mundo? Yo creo que es muy importante ver cómo queda parada la Unión Europea, cómo quedan parados otros bloques, y ahí por ahí alguien, creo que fue Felipe Friedman, preguntó del Mercosur. Yo al Mercosur hoy no lo veo con la capacidad de reacción de la Unión Europea. Claro que son estructuras y misiones completamente diferentes, pero no tiene esa capacidad de reacción, no tiene los liderazgos que tiene la Unión Europea hoy, porque si bien tiene la Unión Europea liderazgos muy golpeados, como Macron, sigue teniendo a Merkel, tiene en Conte un líder que empieza a emerger, y tiene algunos otros en el norte que también se pisan firme. En el Mercosur hoy no existe esa. Entonces yo al Mercosur no lo veo como un bloque capaz de convertirse en una voz, en un escenario multilateral que no esté dado por la voluntad de varios bloques de unirse en la gobernanza internacional, sino por la falta de voluntad de las 2 grandes potencias en darle forma al escenario internacional. Nuevamente, estamos jugando aquí con lo que decíamos que no vamos a jugar, ¿no? Es decir, ¿a dónde va? Pero lo que sí, yo quiero aclarar, y los que hay algunos, acá hay muchas pantallas, y no, esto es... pero lo que quiero decir es que realmente mi postura, no quiero ser naivo o idealista, pero sí es optimista. Yo digo ser optimista, especialmente viviendo en Israel, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Ahora, entonces, sí, por ejemplo, les puedo citar, los académicos somos aburridos, nos gusta citar. Estoy viendo justo el Economist de abril 25, que siempre lo recomiendo, el Economist, y hay un artículo que lo escribió este señor que no es pobre, se llama Bill Gates, ¿no? Que él habla del mundo después del COVID-19, del coronavirus, y él está haciendo especialmente este paralelo que está diciendo Inés, que capaz que los años después de 2021, ¿no? Van a ser un poco como la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, porque capaz que esto, lo que estamos viendo ahora es como, digamos, la alarma que sonó y que nos está diciendo, bueno, acá tenemos que tratar de empezar a invertir y prepararnos para la próxima pandemia que puede venir, la próxima pandemia, y prepararnos cómo confrontar el problema del clima, ¿no? Etcétera, y eso puede dar lugar que sí, esto pueda ser algo similar a lo que ocurrió después de 1945, ¿no? Nuevamente, lo que nos está faltando, que estaba en 1945, era claramente un país como Estados Unidos que tomó así el rol de levantar al mundo y liderarlo, ¿no? Es decir, yo estoy viendo acá hay un montón de chat. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia acá mucho lo que ofrecer no tiene. Es decir, Rusia ya no es la Unión Soviética. Rusia no tiene, como decías, poder suave. Rusia es un poco un estado mafioso que va hacia el totalitarismo. ¿Qué puede ofrecer Rusia en términos de ayudar a la humanidad? Sí, como decías, capaz que Europa puede hacer algo, capaz que a niveles regionales. Yo calculo que los países que están saliendo muy bien de esto es, aparte de China, los países del este asiático, de ASEAN, del sudeste asiático, Corea del Sur, Taiwán, son los países que están marcando el tono. Es decir, y eso en ese sentido sí puede crear quizás más adelante mecanismos de cooperación. Después, más adelante, les voy a leer una frase que está citando, o si quieren, ya que estoy monologando, y la puedo traducir en inglés. Gates lo está citando a Churchill, que Churchill decía, y le estoy traduciendo, que él dice así: la analogía no es lo que va a ocurrir después del 45, sino noviembre de 1942.
que fue cuando la Gran Bretaña obtuvo su primera victoria en la guerra. Y Churchill lo declaró en un discurso, y Churchill sabía hablar, y estoy citando, traduciendo: esto no es el fin, esto no es ni siquiera el principio del fin, pero quizás es el fin del principio, ¿no? Es decir, nuevamente es complicado, pero capaz que de esto puede salir algo positivo. Es decir, nosotros podemos también, y eso va más allá de relaciones internacionales, ciencias políticas, tomar estadísticas muy interesantes. ¿Cuántas vidas se han salvado en estos 2 meses porque el aire está puro, ¿no? Es decir, las estadísticas dicen que se han salvado decenas, si no centenas de miles, ¿no? Es decir, ¿qué ha ocurrido ahora con el planeta Tierra en estos 2 meses, ¿no? Es decir, nuevamente, la pregunta es qué se va a hacer con todo eso, si eso lo vamos a tomar en cuenta, o capaz que esto va a ser un episodio que hemos tenido ahora el Zoom en lugar de tener una charla, digamos, en vivo y en directo. No lo podemos saber, ¿no? Es decir, acá hay muchos interrogantes. El hecho de que hablemos del tema es importante para tomar en cuenta, pero nuevamente no tenemos todavía, como decíamos, el modelo claro si esto es los años 30, que llegan a la Segunda Guerra Mundial, o si esto es el fin de la Segunda Guerra Mundial, que lleva a un orden mucho más estable. Es cierto. Hablando del cambio climático, yo creo que, bueno, recién y en tu introducción al principio planteabas el tema esencial de esto, y es, si nos cuesta un poco pensar hacia adelante porque tenemos más preguntas que respuestas, yo sí creo que tenemos que ver la lección que nos deja la pandemia. En los últimos 10 años hubo una enorme cantidad de advertencias sobre lo que la OMS llamaba la enfermedad X, y todos los consejos de seguridad de las grandes potencias advertían a sus líderes que una pandemia tenía la capacidad de causar estragos en muchos países, no solo por la virulencia, sino también por la falta de preparación de los servicios sanitarios. Esas advertencias, si las extrapolamos, son las mismas que venimos escuchando desde hace 30 años sobre el cambio climático, sobre el estado de la naturaleza, sobre las alarmas que nos va enviando la naturaleza por nuestros desarreglos. ¿Podremos escuchar esas advertencias? Yo creo que esa es la gran lección. Y el tema es que con el cambio climático, el impacto de la pandemia quedaría absolutamente minimizado, porque no va a ser la pandemia va a ser un impacto. Hoy lo vimos con un impacto todopoderoso, pero no va a dejar de ser un impacto con un plazo de vencimiento, que se va a hacer en el momento que la vacuna empiece a llegar a todos los rincones del mundo, y la ciencia entienda mejor el funcionamiento del coronavirus. Ahí probablemente empecemos la nueva normalidad. Mientras tanto será la transición. Ahora, el impacto del cambio climático de acá a 50 años va a ser permanente. No va a ser una fecha, un plazo, un paréntesis de 2 o 3 años en la vida del mundo. Va a cambiar profundamente y va a desmejorar profundamente la calidad de vida de las generaciones que nos sigan. Escucharemos esas advertencias. Yo creo que esa es la gran lección de lo que está sucediendo hoy. ¿Qué sucede cuando no escuchamos las advertencias, no solo de la ciencia, sino de los consejos de seguridad? Porque la seguridad está, como vos hablabas, Ariel, no es solo la seguridad de los estados que nos controlan, es la seguridad que se le da al mundo entero, porque es la seguridad de la economía, es la seguridad de las finanzas, es la seguridad de toda la vida diaria. Entonces, a mí me parece que más que pensar en cómo vamos, hacia dónde vamos, es qué capacidad tenemos de escuchar la gran lección que nos está dando la pandemia. Yo diría 2 puntos a tus preguntas. Yo lo consulté, le pregunté a Miranda Schreus, que es una profe yanqui que enseña en Alemania. Ella es experta, y nos carteamos, le digo, mirá, ahora la Pachamama está muy contenta en estos 2 meses, sí, me dice, pero Aria, ten cuidado, que la reacción puede ser peor. Es decir, para salir de la crisis, entonces se va a tratar de acelerar, y los presupuestos que estaban para lidiar con el cambio climático van a caer y demás, porque todos los países están cayendo en deudas y demás. Es decir, nuevamente, lo que hemos visto en los últimos 2 meses, hemos visto cosas extraordinarias, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de Eilat, hemos visto
animales y camellos andando por la playa, o osos andando por Europa, o no sé por dónde, es decir, ¿no? Los pajaritos cantan, etcétera, ¿no? Pero nuevamente es a muy, muy corto plazo. Ahora, yo creo que el problema aquí es, si lo tratamos lo que tratamos de hacer en la universidad, es tratar de clarificar, es decir, usar el sentido común, pero a veces usamos el lenguaje farmacéutico, ¿no? Pero yo creo que acá el dilema es tanto en la pandemia, que Bill Gates hace 5 años nos estaba avisando y estaba tirando plata, pero en el Consejo de Seguridad no le daban bolilla, como el cambio climático, son problemas globales. Y problemas globales, lamentablemente, son también problemas a largo plazo. Y generalmente políticos. Nuevamente hay políticos, hay algunos que ustedes saben a quién me refiero, que no están 2, 4 años o 8, sino quieren estar más. Pero generalmente políticos, generalmente están mirando a sus próximas elecciones. Entonces, para ellos, ocuparse de los temas globales, como decías, ¿qué va a ocurrir dentro de 50 años? Bueno, si citamos a los británicos que son siempre perspicaces, John Keynes dijo, bueno, a largo plazo estamos todos fritos, estamos todos muertos, entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar qué va a ocurrir dentro de 50 años? Y eso explica por qué, a pesar que hace cuánto fue esto, hace 5 años atrás en París se llega a un acuerdo mundial de lidiar con el tema climático, no se ha caminado demasiado. Por eso quizás esto sí pueda ayudar en el sentido de que, estoy leyendo acá, abrir un Banco Mundial de la Salud o tomar medidas globales. Pero la pregunta es si los políticos están dispuestos a hacerlo. Y esa ya es una pregunta filosófica o ideológica, porque nuevamente lo que estamos viendo ahora, que es algo global, ¿no? Que lo vemos en todo el mundo, que es sin parangón, es decir, yo creo en mis casi 61 años no recuerdo haber vivido algo así, pero nuevamente no hay que tomarlo en forma histérica, pero es algo bastante inusual. Se puede comparar quizás lo que un colega una vez escribió en forma risueña, la guerra contra los zombies, ¿no? Es decir, si los zombies van a invadir, entonces si se van a crear mecanismos de cooperación. Y al fin y al cabo la respuesta está bien filosófica, porque por ahora lo que estamos viendo, no estamos viendo una reacción global, kantiana, etcétera, solidaria. Lo que estamos viendo es el regreso enorme del Estado-Nación, de los países. Nuevamente, por esa razón que mencionaba, de que como seres humanos de forma instintiva queremos la seguridad. Y por eso los países han retornado, por lo menos a corto plazo. Y lamentablemente, capaz que va a haber temas que van a quedar, es decir, todas estas tecnologías que están viendo dónde vamos y si vamos al centro comercial o no y demás, eso se puede obviamente usar y abusar, ¿no? Como lo han hecho países totalitarios, y eso es un tema también que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que no hay todavía no nos damos cuenta que el tema del cambio climático, como esta canción en inglés, nos está matando suavemente, ¿no? A pesar que, como vos decías, Al Gore recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Es decir, como alguien que puso el tema, digamos, en la agenda. Pero, nuevamente, eso no es algo que la gente se preocupa demasiado. Ahora la gente se preocupa, no me contagies, ¿no? No se preocupa qué va a ocurrir, que una tercera parte de la humanidad dentro de 50 años no va a tener dónde vivir porque va a haber demasiado calor. Por eso yo creo también, ahí alguien comentaba en el chat que esto va a cambiar cuando cambien los líderes. Yo no estoy tan segura, porque son tendencias estructurales estas, no es que responden los líderes, si tomamos los líderes de los que hemos hablado, Bolsonaro, Trump, Duterte, Orbán, no lo pongo allí porque allí no responde a un electorado, pero todos ellos responden a un electorado que está bien definido y que si no fuera Trump, no fuera Bolsonaro, respaldarían a otro más, y son electorales muy firmes, que tienen un caudal determinante en un arco de comicios. Entonces,
cambia el líder, va a venir otro líder, que tal vez no sea a nivel nacional, tal vez sea a nivel regional o tal vez sea a nivel legislativo, va a dar voz a eso, y eso va a ser una variable reguladora de la actitud de los gobiernos. No es solo una cuestión de los líderes, yo creo que también es una cuestión de concientización de todos los estratos de una sociedad. Por eso con el cambio climático yo no soy tan negativa, porque creo que las generaciones mucho más jóvenes que nosotros, de 20 o 30 para abajo, tienen una visión y una relación con la naturaleza que es completamente diferente a la que tenemos nosotros. Espero que esa visión no se vaya degradando a medida que crecen y a medida que se van metiendo de lleno en las necesidades de la vida económica, pero yo le tengo un poquito más de confianza a eso. Ahora, los líderes en este periodo van a ser más o menos similares, porque, supongamos, en noviembre elecciones es en Estados Unidos, no tiene nada que ver Joe Biden con Donald Trump, no sabemos quién va a ganar. Pero Joe Biden no va a representar un Estados Unidos con una voluntad de volver a ser una potencia benigna en el mundo, para nada. No está en él, tal vez sí sea un gobernante con un poquito más de empatía que Donald Trump. Y eso sí le dará un poco más de amplitud social y diversidad a su gobierno, hacia adentro y hacia afuera de Estados Unidos. Pero en lo que representa la actitud del Partido Demócrata y de los gobiernos de Obama y Clinton en los últimos 30 años, no hay una trayectoria de volver a involucrarse en el mundo como una potencia benigna. Entonces yo no creo que sea una cuestión de líderes, creo que es una cuestión de estructuras y de flujos sociales que van cambiando, y el flujo social que estamos viendo ahora, que tiene un correlato en todos los países, porque vos ves este pequeño, no es tan pequeño, es un 20-30% del electorado que apoya a Donald Trump, es lo mismo, más o menos se identifica con el electorado de Jair Bolsonaro, de Duterte, de Modi en India. Creo que de Israel podés hablar un poquito también vos de eso. Y son corrientes estructurales, son flujos sociales que son el resultado de muchas décadas de cambio y que van a cambiar con muchas décadas más. Entonces yo no creo que sea solo una cuestión de líderes. Lo que decís, si lo resumimos, Greta al poder. Greta, ¿se acuerdan de esta joven, no? Es decir, Greta al poder, o nuevamente, creo que la primer ministro de Finlandia, ¿no? Es una persona bastante joven, ¿no? Es decir, nuevamente, años. claro, es decir, esta charla se denomina, entre otras cosas, liderazgo y totalitarismo. Podemos hablar de los malos ejemplos de Erdogan y del presi chino y demás, pero podemos hablar de los buenos ejemplos del ministro San Martín, de Noruega, de Islandia, de Dinamarca. Nuevamente vuelvo al tema, ¿no? Es decir, puede haber una diferencia, y como ustedes se dan cuenta, prácticamente prefiero quizás no hablar de mi país, no hablar de Israel, que es sui generis, o para eso me van a tener que invitar a otro tema, porque nuevamente tiene y no tiene que ver. Lo que sí puedo decir quizás en un minutín, que el caso de Israel, que no es tan extremo como el caso de Hungría, es obvio que el primer ministro, en forma muy hábil, y esto es reciente, de hace unas horas atrás aquí, ha recibido el mandato de 70 y algo miembros del Parlamento para tratar, eso depende de él completamente, en las próximas 2 semanas, de tener su quinto gobierno. Es decir, la coronavirus le vino a Netanyahu del cielo, ¿no? Y él, en forma muy hábil y muy maquiavélica, lo ha podido aprovechar al máximo, como decimos, creo, en lunfardo, si existe todavía, sacarle el buen jugo, ¿no? Para armar un gobierno en una situación de emergencia, a pesar que la emergencia se está cada día haciendo más pequeñita, ¿no? Pero, nuevamente, es un caso que supongo se va a estudiar en ciencias políticas, de cómo esto se puede derivar, ¿no? Para beneficios políticos. Y hablé de Israel un poquito. Sí, un poquito. Sí, yo no sé,
bueno, Greta, las Gretas del mundo, ¿dónde están? Pero es cierto que estamos viviendo una joven generación y que no tiene que ver con el arco ideológico, porque vos tenés a Marin Sana, vos hablabas de Finlandia, que es esta chica que tiene 32, 33 años, que viene de una especie de socialdemocracia, pero tenés una visión similar sobre la naturaleza en el nuevo premier, en el nuevo líder austríaco que tiene 31 años y que es conservador. Entonces, no, yo lo veo más como flujos sociales que son independientes de la ideología, pero sí que tienen que ver con todos los cambios, son un poco el producto de todos los cambios sociales desde la Segunda Guerra hasta ahora, que yo lo veo como el gran quiebre en la transformación de las sociedades. Sí, 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 sí. Otro quiebre así, no sé. Sí. Mira, yo les puedo citar, hay una colega, una profesora socióloga muy, muy importante de la Universidad Hebrea, Eva Ilus. Y los sociólogos, yo siempre digo, los sociólogos y los economistas tienen la ventaja sobre los politólogos de ver estas cosas mejor, ¿no? Porque, y Eva Ilus, ella escribió en el Haaretz, que es nuestro diario serio, ¿no? El país. Ella escribió sobre, nuevamente, lo que estamos hablando, que al fin y al cabo, los gobernantes totalitarios o populistas o que no van a manejar bien la crisis, al fin y al cabo, esto puede llevar en el transcurso del tiempo, no sabemos cuándo, a revoluciones o reacciones sociales, porque al fin y al cabo yo creo que uno no tiene que aceptar esta premisa que los pueblos o los electorados son idiotas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ve, nuevamente, estamos repitiendo en forma muy académica, ¿no? El mismo punto, pero yo creo que una de las preguntas interesantes en estas crisis es ver precisamente la variación en los resultados en las estadísticas, que nuevamente acá hay un montón de elementos, puede tener que ver, por ejemplo, como están preguntando aquí, la cantidad de población, por ejemplo, cuando la población es más joven, entonces hay menos víctimas, es decir, Israel se jacta, o nuestro primer ministro se jacta, pero uno ve alrededor Jordania o la autoridad palestina, tienen también muy poquito, es decir, hay muchos temas, ¿no? Tiene que ver con el clima quizás y demás, pero algo muy esencial es lo que uno puede decir el contrato social entre la sociedad y sus gobernantes. Y acá yo quiero agregar, como uno dice, esta es la hora de los estados poderosos y el retroceso de la globalización, es también la hora de la ciencia. Y por ejemplo, lo que estaba escribiendo Eva Ilus, y nuevamente es algo de la sociedad israelí, ella dice, acá hay ahora una crisis en términos de los ultraortodoxos que han sufrido mucho por nuevamente, cuestiones, su situación socioeconómica dentro de Israel. La población secular la ha llevado mejor, pero acá hay también un elemento ideológico, porque la población, los ultraortodoxos que dicen, bueno, Dios trajo esto y Dios nos va a curar, pues no han tomado en serio la ciencia. Y acá uno ve, Trump no ha tomado en serio la ciencia, Bolsonaro no ha tomado en serio la ciencia. Los que han tomado en serio la ciencia, pues han llevado bien esto. Y eso son buenas noticias. Al fin y al cabo, eso da lugar a que hay que tomar en serio el vídeo de la Universidad Hebrea, ¿no? Los primeros 5 minutos que les presentó, ¿no? Que hace la Universidad Hebrea, lo digo, no por la camiseta nacionalista que tengo casi 30 años enseñando aquí, pero la Universidad Hebrea está involucrada en algo así como 40 proyectos. La Universidad de Tel Aviv también, no solo la nuestra, ¿no? La Universidad de Tel Aviv han hecho laboratorios, es decir, es la hora, digamos, la hora en la cual se justifica la ciencia y su relación con la política. Sí, exactamente sobre eso, una última observación es el pensamiento científico, por eso yo hablo de flujos sociales. El pensamiento mágico no es propio de Latinoamérica, hoy lo encontrás en muchos países, y eso tiene que ver con un flujo social, no es un líder, el líder es el que lo explota.
pero el pensamiento científico, el que prefiere las teorías conspirativas a los datos de la ciencia, también eso es un producto de todos estos años, es un producto también, yo creo, de grupos que han sido dejados de lado por la globalización, por el capitalismo, por los gobiernos que querían hacer prevalecer a algunos y no a otros. Y ahí tenés otra gran fuente de conflicto mirando hacia el futuro. Sí, porque pongámonos a pensar si esto es una crisis de globalización, tiene que ver también con los excesos de la globalización. Es decir, la globalización en sí es un proceso dinámico, pero es neutral. Pero la globalización, como muchas otras cosas, hay algunos que se han beneficiado y hay otros que se han perjudicado. Los que se han perjudicado son aquellos que gobernantes populistas o nacionalistas han podido aprovechar. Y lo que hemos visto cuando hablamos antes de Europa, o lo que ocurre en Europa o en otros lugares, es el regreso de las fronteras, el regreso del nacionalismo, ¿no? Eso es resultado del hecho que la globalización económica, o por lo menos la vertiente neoliberal, ha tomado un darwinismo social, y los perjudicados, o los que en su momento, no me acuerdo la palabra en inglés, que Hillary Clinton no tenía que haberlo dicho en forma pública, ¿no? ¿Cómo dijo? Bag of... no me acuerdo. Las cabecitas negras, digamos, ¿no? En términos no... Pero diciendo, entonces vino después la venganza de Trump, que él es el visionario de la globalización, pero lo ha logrado manejar. Por eso también, esto también puede dar una oportunidad ahora de pensar en una globalización, en una vertiente más socialdemócrata. Es también parte del ingrediente, ¿no? Es decir, porque no hay necesariamente una contradicción, pero el hecho que haya gobernantes que han subido y aprovechado eso, tiene que ver con los excesos de esta globalización económica, que ahora quizás las cosas van a cambiar. Exacto, creo que es una excelente oportunidad para que aprendamos lecciones y pongamos todos a debatir hacia dónde queremos cambiar. Y creo que la sociedad está más involucrada que en mucho tiempo en lo que está sucediendo. O sea, creo que lo vemos todos tenemos una opinión, todos sentimos, a todos nos toca de cerca. Es una excelente oportunidad para que todos lo podamos a eso debatir. Bueno, aprovecho para agradecerles por todo lo que nos dejaron como inquietudes. Este ciclo se llama El día después, pensar lo no pensado, y realmente hemos tenido la oportunidad, con todo el entusiasmo y con todo lo que nos transmitieron, de poder llevarnos esta idea de todo lo que no pensamos y sucede en relación a esta temática. Agradecerles un montón, contarles que quienes nos acompañan en este webinar también son los amigos uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, los amigos brasileros, los amigos chilenos, hay alumnado de la Universidad de SEMA también que nos acompañan. Tener presentes que el jueves que viene a las 17 horas vamos a estar compartiendo dentro de este ciclo otro webinar que se llama Innovando en tiempos críticos, una charla abierta entre Diego Golombek y Naomi Aviv. Naomi es profesora del Centro para las Ciencias del Cerebro, es miembro del equipo justamente que desarrolló el método novedoso de detección más rápido y económico para el COVID-19, y Diego Golombek es doctor en biología y divulgador científico de la Universidad Nacional de Quilmes y investigador superior del CONICET. Casualmente, parte de las lecciones que nos dejaban Inés y Arie es poder pensar que la ciencia sigue siendo el mejor de los escenarios para recomponerse y el único espacio de confianza donde poder resguardarnos, así que viene casi en continuidad el próximo webinar con lo que ustedes iban hilvanando en un diálogo súper rico y súper dinámico, así que agradecerles un montón. Por último, decirles un poco en lo que decía la línea Inés recién, avisarle a toda la audiencia que todos estos webinars que estamos organizando se suben a nuestra página, así que van a poder tener la oportunidad de poder escucharlos nuevamente,
y pedirles para el cierre cada uno, estuvimos hablando más a nivel global, de lo que implica los liderazgos, el tipo de liderazgo, y más a nivel de la globalización. Un poco lo que estabas diciendo al final, Inés, y pedirles que con esto cada uno pueda cerrar. ¿Qué lección creen que tendríamos que tener los ciudadanos del mundo a nivel personal? Si abordamos un poco el tema del liderazgo, ¿qué es lo que nos dejarían ustedes cada uno como mensaje final? ¿Qué tenemos que aprender cada uno de nosotros a nivel individual? Y así cerramos nuestro encuentro. Creo que, por mi parte, cuando vos mencionaste los liderazgos femeninos, Arie, una cosa que me parece que la distingue, independientemente de la personalidad de las mujeres que hoy dirigen muchos países, es la empatía. La capacidad de pensar en todos los grupos que componen una sociedad. Y la empatía no es solo una característica para gobernar, es una característica para relacionarse con el mundo. Y una situación de tanta incertidumbre y tanta falta de respuestas, tantas preguntas y tanta falta de respuestas, y fundamentalmente de tanto riesgo, creo que la empatía es esencial para volver a relacionarnos cuando salgamos de nuestras casas, a relacionarnos con todos. Gracias, Inés. Yo lo que diría, Marisa, y estoy leyendo que escribe Osvaldo, ser humanos y no animales. De hecho, estos 2 meses, la metáfora es que cada uno ha estado en su caverna, ¿no? Es decir, cada uno está en su caverna con su familia, para bien y para mal. Capaz que en 9 meses va a haber bebés, pero también ha habido muchos casos de, especialmente familias que no tienen las condiciones de estar, digamos, tienen el espacio y demás, y eso ha sido muy dramático, pero nosotros somos animales sociales. Por eso esto del webinar y del Zoom es un second best. Lo mejor estaría visitarlos en julio como pensaba, y no hacerlo esto en vivo y en directo, pero yo creo que esto es también una oportunidad para reflexionar. Y por ejemplo, yo creo que no a título político colectivo, de empezar a pensar qué es importante y qué es no. Si esta ropa o esto, o ir al restaurante, o ir al paseo aquí, ¿es importante o no es esencial? ¿No? Entonces, en ese sentido, tratar de sacar lo positivo de una situación muy, muy surrealista y muy caótica, y yo diría, como digo a mis alumnos, mantenerse sanos, pero más que sanos, mantenerse cuerdos. Muchas gracias. Gracias a todos y muchísimas gracias, Inés y Arie. Gracias.